estamos esperando? Pues que ese software ya esté definido por el ministerio, nos dice cuál es. No es una obligación, porque fíjense que la resolución es clara y nos dice podrán aplicarlo de manera virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que sea única y exclusivamente obligatorio hacerlo a través del software que nos va a entregar el ministerio para este fin. Podrán existir seguramente otros software que también se podrían llegar a utilizar, que hay que tener en cuenta, porque ustedes saben que en esto encontramos cualquier cantidad de ofertas y no necesariamente todas cumplen con los criterios de seguridad. Entonces, habrá que validar que si no vamos a utilizar el software del ministerio, que como bien dice la resolución, podrán, no es una obligación, pues sí debemos validar que esos mecanismos virtuales, el que sea que vayamos a utilizar, pues cumpla con los criterios de seguridad de la información, porque para este fin están establecidos de manera clara. Y ya les decía, pues están definidos en la resolución. ¿Eso qué significa? Eso yo pienso que es pues muy bueno para las organizaciones, porque de todos modos es poder realizar desde un punto de vista virtual con lo que esto significa, reducción de tiempo, reducción de costo, llegar a la mayoría de los trabajadores normalmente no es fácil cuando lo hacemos desde otro tipo de instrumentos, pues el tema virtual yo creo que nos va a ayudar mucho, porque no solamente agiliza, sino que también desde el punto de vista económico pues nos genera a nosotros pues seguramente menos tiempo y menos inversión desde el punto de vista financiero para realizarlo. Las empresas que ya pagaron por la evaluación virtual no deben preocuparse, no quiere decir que no sirva o que únicamente deban aplicar la evaluación que nos va a referir el ministerio. Lo que sí deben es validar y garantizar que ese proveedor ha cumplido con todos los lineamientos que exige la batería y que exige los criterios, sobre todo de seguridad, para poder aplicar. Hola, mi nombre es Laura Cacua, soy abogada laboralista y pertenezco al grupo de trabajo de la consultoría en Derecho Laboral PFA Consultan. Sí, efectivamente, la resolución 2404 especifica en su ámbito de aplicación que es de obligatorio cumplimiento para las empresas públicas y privadas, para los contratistas civiles, comerciales y administrativos, para las organizaciones de economía solidaria y del sector corporativo, para las empresas de servicios temporales, para las agremiaciones y asociaciones con trabajadores independientes afiliados al sistema de seguridad social, para los estudiantes afiliados al sistema de riesgos laborales, a los trabajadores en misión, a los miembros de la Policía Nacional que no estén uniformados y a los militares que hagan parte del personal civil de esta institución. Los profesionales que están autorizados para realizar la aplicación de la batería de evaluación de factores de riesgo psicosocial son, según lo dispone el artículo 3 de la resolución 2646 de 2008, que ya sabemos sigue vigente, y digamos que en este tema no hubo ninguna modificación, dice que son los psicólogos que efectivamente cuenten con un posgrado en salud ocupacional, que tengan licencia vigente de prestación de servicios de psicología ocupacional y que adicionalmente hayan hecho el curso o la capacitación de 100 horas en factores de trabajo psicosocial. Hay que recordar que desde la ley 1616 de 2013 se ordena a las ARL hacer un seguimiento y construir estrategias, programas, acciones y servicios de promoción en la salud mental de las empresas que tengan afiliadas o de sus contratistas pues que efectivamente estén afiliados, con el objetivo de hacer un monitoreo permanente a los riesgos psicosociales que existen en estas empresas. En la resolución 2404 ordena, entre otras funciones, para la ARL la asesoría y la asistencia técnica en el ejercicio o en el manejo y monitoreo del factor psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene que haber un acompañamiento permanente de la ARL, que además tiene que cerciorarse que en el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo de estas empresas se incluya este tipo de instrumentos. Sin embargo, esto no quiere decir que ellas estén obligadas a realizar de forma gratuita esta evaluación o manejo o intervención del riesgo que exista en las empresas. Pueden, sin embargo, contar con los expertos que efectivamente, siguiendo los lineamientos de la resolución 2404, puedan aplicar este tipo de evaluación, pero lo harán como proveedores externos.
En relación con las sanciones para las empresas, pues debemos tener en cuenta las de la resolución anterior. ¿Por qué razón? Porque la 2404 no las modificó. ¿Cuáles son esas sanciones básicamente? Pues que en caso de que no se cumplan con los programas, con las obligaciones propias que tiene pues el empleador y que ya todos conocemos, podría llegar a incurrir en multa hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes en caso pues de no cumplir con el sistema general de riesgos laborales. Si llega a reincidir, pues el tema ya no habla únicamente pues de una sanción, como les decía ahora, hasta 500 salarios mínimos, sino que podría llegar a tener un cierre temporal hasta de 120 días e incluso la empresa podría llegar a tener un cierre definitivo que sería decretado pues básicamente por las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Este es un tema serio, por lo cual es importante que las organizaciones tengan claridad, que no, ya les decíamos antes, no depende pues de la cantidad de trabajadores que tengamos, debemos aplicarlo, es obligatorio, hay unos estándares técnicos, hay unos estándares mínimos, hay unos estándares legales que ya los conocimos, ya les contamos cuáles son las novedades en la resolución, pues simplemente tengámoslos en cuenta. Muchas veces nosotros en las organizaciones decimos, bueno, lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque vamos a cumplir, porque nos lo exigen, porque lo dice la resolución. Realmente, lo que realmente nos debe importar a nosotros, pues es el trabajador como tal, y cómo se encuentra su salud. Entonces, si nosotros desde ese punto de vista lo observamos, vamos a ver que cada una de estas evaluaciones pues las vamos a aplicar y lo que nos va a dar es una información muy importante para poder manejar unos factores de riesgo, ojalá bajos, en la organización que nos permitan además impactar en muchos otros temas, porque si nosotros tenemos un trabajador que se encuentra bien, que no tiene unos factores de riesgo altos, seguramente eso me va a impactar en el clima organizacional, eso seguramente me va a impactar en que ese trabajador pueda cumplir con los objetivos estratégicos de la organización, con esa plataforma estratégica de la empresa. Entonces va a ser un beneficio para la organización, más allá de ser una carga que podría verlo alguien como una carga legal, realmente yo pienso que lo que hace es que orienta a las empresas, nos dice unos lineamientos puntuales frente a cómo hacerlo y adicional a eso, pues si sabemos que el core de nuestros negocios pues es el factor humano, ¿por qué razón no invertir tiempo y sobre todo buscar blindar que ese tipo de situaciones a futuro no pueda llegar a generar situaciones peores y que estén relacionados de pronto con afectar la salud de alguna de las personas que en el día a día dan todo por nosotros para que nuestras empresas sigan adelante y sean cada vez más productivas?